Expediente 1984. Ubicación: Prefectura de Osaka y zonas limítrofes. Eje de análisis: la vulneración de la cadena de suministro alimentaria y el fallo en la triangulación de comunicaciones analógicas. 30 miligramos de cianuro de sodio. Esa es la cantidad exacta necesaria para colapsar el sistema respiratorio de un organismo humano de 70 kilogramos en menos de 7 minutos. En octubre de 1984, esta cifra dejó de ser un dato de laboratorio para convertirse en una variable de distribución comercial. 20 cajas de dulces de la marca Morinaga fueron detectadas en estantes de supermercados con etiquetas alteradas manualmente. No fue un error de manufactura. Fue la inserción programada de un agente letal en la red de consumo masivo. Bienvenidos a Fuera de Registro. El vector de intrusión. Marzo de 1984. El 18 de marzo. A las 21:00. La seguridad perimetral de la residencia de Katsuhisa Isaki, presidente de la corporación Glico, fue vulnerada. El protocolo de ingreso no requirió explosivos ni tecnología de vanguardia. 2 sujetos armados utilizaron una llave duplicada y fuerza física básica. El registro policial indica que Ati fue sustraído de su domicilio mientras se encontraba en el área de higiene personal. La logística del secuestro revela un conocimiento profundo de los tiempos de respuesta de la policía de Osaka. Los captores no solicitaron una cifra de rescate convencional en el primer contacto. Pidieron 1.000 millones de yenes y 100 kilogramos de lingotes de oro. La masa total del oro solicitado habría requerido un vehículo de carga con suspensión reforzada. Un detalle técnico que la policía ignoró en las primeras horas de la investigación. Punto de inflexión técnico: la fuga asimétrica. 3 días después de la captura, Isaki logró liberarse de un almacén en la zona de Ibaraki. Sin embargo, el análisis forense del lugar de cautiverio presentó una contradicción. Las ataduras encontradas tenían nudos que podían ser deshechos desde el interior con un coeficiente de esfuerzo mínimo. El registro oficial plantea una interrogante. ¿Fue una fuga real o una liberación controlada para iniciar la segunda fase del experimento social? El sujeto Isaki no pudo proporcionar descripciones biométricas precisas de sus captores, citando el uso de máscaras y condiciones de iluminación deficientes. La fase de contaminación química tras la reaparición del presidente de Glico, la entidad criminal, autodenominada como el monstruo de las 21 caras, cambió de táctica. ¡Pam! El objetivo dejó de ser el individuo y pasó a ser la marca. En mayo de 1984, enviaron una carta a la sede de la empresa con un rastro de ácido clorhídrico en el sobre. El mensaje era una notificación de sabotaje. La empresa se vio obligada a retirar del mercado productos con un valor de $21 millones. El impacto financiero fue cuantificado, pero el rastro físico de los saboteadores seguía siendo invisible. Las cámaras de vigilancia de la época, con una resolución de 320 líneas de televisión, no permitían la identificación de rasgos faciales
a más de 5 metros de distancia. El registro visual era, por definición, insuficiente. Punto de inflexión técnico: el peritaje de las etiquetas. En septiembre, la amenaza se extendió a la corporación Morinaga. Esta vez, las cajas de dulces encontradas en Kioto contenían una etiqueta adicional adherida con adhesivo industrial de contacto. El texto decía: peligro, contiene veneno. El análisis químico confirmó la presencia de cianuro de sodio. Lo extraño fue la ubicación de las cajas. Estaban colocadas en la parte frontal de los estantes, a la altura de la vista de un adulto promedio. El perpetrador no buscaba una muerte accidental, buscaba la validación de su capacidad de intrusión en el sistema de ventas. Acústica de la extracción. Las voces de los menores. El rastro más perturbador en el registro oficial no es una huella dactilar, sino una frecuencia de audio. Durante las negociaciones de rescate con la empresa Marudai Ham, la policía interceptó llamadas telefónicas. El análisis espectrográfico reveló que las instrucciones no eran emitidas por adultos. Eran voces de niños de entre 7 y 10 años leyendo un guión preestablecido. La utilización de menores para la emisión de mensajes extorsivos es una táctica de blindaje acústico. Las autoridades no podían aplicar perfiles psicológicos criminales estándar a voces infantiles. Además, el tono de los niños era monótono, indicando que las grabaciones se realizaron bajo un entorno de estrés controlado o mediante la repetición mecánica de fonemas. Punto de inflexión técnico: el sujeto de los ojos de zorro. Durante una entrega fallida de dinero en un tren en dirección a Kioto, un oficial encubierto detectó a un individuo con anomalías en su comportamiento. El sujeto fue descrito con ojos rasgados, similares a los de un zorro, y una postura de vigilancia militar activa. A pesar de estar a menos de 3 metros de distancia, el oficial no recibió la orden de intervención a través de su radio. El registro de radiofrecuencias de ese día muestra una interferencia inusual en la banda de la policía, lo que impidió la sincronización de la captura. El sujeto de los ojos de zorro desapareció en la multitud de la estación de Kioto a las 20 horas con 45 minutos. El colapso del protocolo de vigilancia en noviembre de 1984. La policía de la prefectura de Shiga intentó una operación de cerco en una zona de descanso de la autopista Meishin. El objetivo era un vehículo sospechoso que se creía estaba vinculado con la entidad criminal. La persecución se extendió por 15 kilómetros. La física de la persecución fue determinada por la superioridad mecánica del vehículo sospechoso. El registro indica que el conductor del auto perseguido poseía habilidades de conducción evasiva avanzadas. Al encontrar el vehículo abandonado cerca de una zona boscosa, los agentes hallaron un receptor de radio sintonizado exactamente en la frecuencia de emergencia de la policía. Los criminales estaban operando con un espejo de la información oficial en tiempo real. Punto de inflexión técnico: el receptor de banda ancha. El hallazgo del receptor de radio confirmó que el monstruo de las 21 caras no solo tenía infiltrados o tecnología de escucha,
sino que comprendía los códigos de comunicación cifrada de la época. Esto anuló la ventaja estratégica de la policía. Cada movimiento, cada despliegue de unidades y cada punto de control era visualizado por los criminales antes de que se completara el despliegue físico. El registro policial se había vuelto transparente para el delincuente. El sacrificio del superintendente Yamamoto, la presión del fallo sistémico acumulado durante más de un año, tuvo un desenlace físico en la jerarquía policial. En agosto de 1985, el superintendente de la policía de Shiga, Shoji Yamamoto, tomó una decisión irreversible. Ante la imposibilidad de procesar una captura y el estancamiento del expediente, Yamamoto se inmoló mediante el uso de combustible en su propio jardín. En el lenguaje clínico de la institución, esto se registró como un suicidio por honor. Sin embargo, desde una perspectiva de análisis de sistemas, fue el colapso de un nodo crítico ante la sobrecarga de errores en el registro. Yamamoto no pudo reconciliar la existencia de la evidencia física con la ausencia total de detenidos. Su muerte marcó el fin de la agresividad en la investigación oficial. Punto de inflexión técnico. La carta de despedida del monstruo. Días después del fallecimiento de Yamamoto, la entidad criminal envió su última comunicación a los medios de comunicación. El texto decía: Yamamoto de la policía de Shiga ha muerto. ¡Qué tonto! Nosotros no tenemos en Shiga. Decidimos dejar de torturar a las empresas de comida. Si alguien más intenta extorsionarlas, será un imitador. Somos malos, pero tenemos cosas más interesantes que hacer ahora. El registro de crímenes activos se detuvo de manera abrupta, sin una resolución judicial. La caducidad del registro legal, el caso Glico Morinaga, entró en un estado de latencia técnica hasta el año 2000. En Japón, el Estatuto de Limitaciones para Crímenes de Secuestro y Extorsión tiene una duración de 15 años. El rastro de ADN recogido en las cartas, aunque preservado en condiciones de laboratorio, nunca encontró una coincidencia en la base de datos nacional. La tecnología de tipografía utilizada en las cartas fue analizada minuciosamente. Se determinó que provenían de una máquina de escribir marca Brother, modelo de 1980, distribuida principalmente en la región de Kansai. Se vendieron más de 30.000 unidades de ese modelo específico. El registro de compradores era manual y presentaba lagunas de datos en más del 40% de los establecimientos de venta. La herramienta del crimen era tan común que se volvió invisible. La estructura del hombre de los ojos de zorro, el análisis biométrico retrospectivo del boceto del sospechoso principal, revela una asimetría ocular del 5%. Los expertos en reconocimiento facial moderno han intentado pasar este boceto por algoritmos de inteligencia artificial contemporáneos. Los resultados apuntan a una alta probabilidad de que el sujeto fuera un exmiembro de las fuerzas de autodefensa o alguien con entrenamiento en contrainteligencia. Sin embargo, el registro biográfico de todos los sospechosos que encajaban en este perfil
arrojó resultados negativos. La entidad conocida como el monstruo de las 21 caras no era un individuo, sino una estructura de red. Operaban como una célula autónoma donde la información estaba fragmentada. Incluso si un miembro hubiera sido capturado, el registro total de la organización habría permanecido inaccesible. La arquitectura del chantaje industrial. ¿Cómo se vulnera la confianza de una nación entera a través de una caja de dulces? La respuesta técnica reside en la distribución. Los criminales no necesitaban una infraestructura logística propia. Utilizaron la infraestructura existente de Morinaga y Glico. Al colocar los productos contaminados de vuelta en los estantes, convirtieron a los empleados de los supermercados en distribuidores involuntarios de su agente letal. El protocolo de seguridad en los puntos de venta de 1984 no incluía la verificación de sellos de seguridad. Individual. Wow. Fue a raíz de este expediente que la industria global del empaque cambió. Junto al empaque cambió. Se introdujeron los sellos de inducción de calor y los envoltorios de película plástica termocontraíble. El registro de este caso está escrito en cada producto que abrimos hoy. La seguridad moderna es la cicatriz de este fallo sistémico. El registro vacío hoy, el expediente Glico-Morinaga, reside en los archivos de casos no resueltos de la policía de Japón. Son miles de páginas de transcripciones, análisis químicos y grabaciones de audio que no conducen a ninguna identidad civil. El monstruo de las 21 caras demostró que es posible ejecutar una vulneración masiva del sistema y luego simplemente decidir dejar de existir. La realidad biológica de los culpables es irrelevante para el sistema si no hay un nombre asociado a ella. En el mundo de los datos, lo que no está registrado con una etiqueta de identificación no existe. Los sujetos responsables de la contaminación con cianuro de 1984 caminan hoy por las calles de Osaka, integrados en la masa térmica de la ciudad, protegidos por la caducidad de la ley. La lección forense es fría. El sistema de registro es vulnerable a aquellos que conocen sus puntos de saturación. La seguridad es una percepción basada en la ausencia de anomalías reportadas, no en la ausencia real de peligro. En el momento en que un individuo o un grupo decide operar fuera de los parámetros de la lógica criminal estándar, el registro se convierte en un simple espectador de su propia obsolescencia. El archivo está completo, pero la resolución es inexistente. En la historia de la criminalística, hay eventos que no se cierran con una sentencia. Administrativo. El caso Glico-Morinaga es el registro de un fantasma
que aprendió a manipular la materia y luego se desvaneció en la frecuencia de radio. Fuera de registro.